No sé, pero tú. Buenas tardes, Dios les bendiga. Venimos a traerles un mensaje que es muy importante y de hecho toda la gente tiene que escucharlo. Esto que les traemos es un mandamiento que Cristo dejó que se predicara y es el Evangelio. Esto no se trata de una religión, probablemente hay a quienes no les gusta escuchar esto o no les... Más que nada, probablemente hay quienes aborrecen todo lo que provenga de Dios, pero ¿sabes algo? El que haya personas que aborrezcan a Dios o que digan no creer en Dios, eso no quiere decir que ellos serán librados del juicio delante de Dios. Todos iremos delante de un juicio, y de hecho en Hebreos 9:27 dice que está establecido para toda la gente que mueran un día, que muramos un día, y que después de la muerte todos vayamos a un juicio. Y no es necesario que te mencione alguna religión o una iglesia, porque pues eso pues no viene al caso, ¿no? Mencionar alguna religión. Lo que te voy a mencionar es el Evangelio de Cristo. Y fíjate, antes de eso, Dios estableció que muramos un día. Pero, según la Biblia, ¿quién es el que nos va a juzgar? Según Isaías 6:3 dice que Dios es triplemente santo. Entonces, el que nos va a juzgar es un Dios que es triplemente santo. Y Salmos 7:11 dice que Dios es juez justo y que Dios está enojado contra el pecador todos los días. En este momento, esto que has escuchado no se te va a borrar de la mente, ni el tratar de cerrar tus oídos te van a librar de un juicio delante de Dios. El tratar de ignorar el mensaje no te va a librar de que un día mueras. El tratar de rechazar el mensaje de Dios no te va a hacer exento de que un día vayas delante de ese juez justo que aborrece el pecado y que aborrece al pecador. Todos hemos pecado, y hemos pecado no en contra de una persona o no en contra de algún presidente, sino todos hemos pecado en contra de un Dios que es triplemente santo. Y Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero ¿por qué es algo horrendo? Es algo horrendo porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y pues no va a ser simplemente, Dios no simplemente va a matar a la persona y se acabó. No, se acabó. Ya no vas a sentir nunca más castigo ni dolor. Según la palabra de Dios dice que va a haber un crujir de dientes y un castigo
eterno para todo aquel que ha quebrantado la ley de Dios, para todo pecador. Pero algunos dirían, bueno, pues todos pecamos, ¿o a poco tú no pecas? Bueno, todos pecamos, y de la manera que nos podemos dar cuenta, porque hay quienes lo aceptan, ¿no? Y dicen, soy pecador. Pero hay quienes dicen, yo no soy tan pecador, yo no soy tan malo como aquel que hizo tal cosa, o aquella persona que hace esto. Fíjate, todos hemos pecado sin excepción, no hay ni una persona, y cuando digo yo, y no solo yo, sino la Biblia, que no hay bueno ni aún uno, es nadie. Ni chicos ni grandes son buenos. A lo mejor hay personas que ven a los niños como inocentes, pero según Dios, y Dios no es mentiroso, dice que tanto chicos como grandes iremos delante de Él y daremos cuentas de todo lo que hemos hecho. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta que somos pecadores? A través de la ley de Dios. Y el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y probablemente haya personas aquí que se sepan los mandamientos, todos, pero probablemente no les importan los mandamientos. Entonces es muy diferente saberme los mandamientos y otra cosa es tomarlos en cuenta o guardar los mandamientos. Son dos cosas muy diferentes. Probablemente hay quienes pueden darle mucha importancia a la primera comunión o al catecismo, ir al catecismo o cosas de esas, pero no le toman tanta importancia a amar a Dios sobre todas las cosas, sino simplemente tener el catecismo o conocer la Biblia como un trofeo, nada más, para que digan que yo sé, pero no la toman en cuenta y no les importa. Entonces, el yo conocer la Biblia, el ir al catecismo cada domingo, o el irme a confesar, si es posible todos los días, eso no me libra del juicio delante de Dios, eso no me hace hijo de Dios, eso no me limpia de pecados, ni me disminuye pecados. Hay quienes probablemente creen que por tatuarse a Cristo en la mano o en la espalda o en alguna parte de su cuerpo, eso ya los hace como aceptos, como que Dios dice, ok, ya te tatuaste una imagen supuestamente de mí, y pues ya, eres mi hijo y ya te perdono, ya eres visto como mi hijo. Eso no es verdad. Dios no es tan simple como eso. Dios es justo, Dios es triplemente santo, Dios aborrece el pecado y aquel que practica el pecado. Una religión no salva a nadie. Una religión no hace a los feligreses hijos de Dios, ni tampoco los salva de la ira venidera. Eso no. Porque probablemente podría haber personas que digan, no, es que yo pertenezco a la religión verdadera o a la iglesia verdadera. Bueno, hay personas que probablemente pertenecen a la religión verdadera, iglesia verdadera, y aún así irán al infierno, porque lo que salva no es la religión, aunque sea la verdadera. Si hay una persona que pertenece a la iglesia verdadera, pero no cree en el Cristo verdadero, ahí ya estamos en problemas. Porque la religión no salva, aunque sea la verdadera. El que salva es el Cordero de Dios, no la religión. Entonces, nos hemos dado cuenta que los pecadores, como yo y como todos los que estamos aquí, merecemos la muerte eterna en el infierno a causa del pecado, a consecuencia del pecado. Entonces, el primer mandamiento lo hemos quebrantado. El siguiente que te voy a mencionar dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Éxodo 27. ¿De qué manera hemos llegado a hacer mal uso del nombre de Dios? O probablemente si hay quienes no lo han hecho, ¿de qué manera puedo llegarlo a hacer? Bueno, al momento de usar el nombre de Dios metiéndolo en un chiste o diciendo te lo juro por Dios, según la Biblia dice que ya es un blasfemo y que el que hace eso, Dios le va a dar su premio, no lo va a dejar sin premio. Pero ¿cuál es ese premio? El infierno, el castigo eterno. El siguiente que te voy a mencionar dice, no matarás. Pero Cristo dijo que todo aquel que odia
es un asesino. Pero ¿cómo así si todos han odiado? Todos hemos llegado a odiar. Bueno, es que este es el estándar de Dios. Según nuestro estándar podría ser que eso no sea tan malo, porque somos pecadores. Y para un pecador eso no es tan malo, pero para un Dios que es triplemente santo y aborrece el pecado, sí es malo y es extremadamente horrendo, porque Él es inmaculado, sin mancha, perfecto. Entonces, este lo ha quebrantado. Todo aquel que ha llegado a odiar es un asesino delante de Dios. El siguiente que te voy a mencionar dice: no robes. Pero probablemente hay quienes podrán decir, ¿no? Yo no he robado, de hecho yo no me dedico a robar, yo no hago eso. Probablemente no, pero aquí lo que cuenta es el acto. Si has llegado a tomar una paleta, un lápiz, un cigarro, minutos en tu trabajo que te han pagado, pero que no has trabajado, ¿eso es robo? Probablemente, si no pagas impuestos, es robo. Podrás ver el internet, no sé, todo lo que tomes que no sea tuyo, es robo. A menos que te lo estén dando, pero de lo contrario es robo. El siguiente que te voy a mencionar dice: no digas mentiras. No digas mentiras. Y pues este mandamiento no necesita tanta explicación, porque pues todos, la mayoría hemos llegado a mentir. Diciendo la verdad, todos hemos llegado a mentir. Aún los niños mienten. Al momento de que el papá, o pues sí, los padres, le dicen: no tomes aquello, no tomes esa paleta, ¿no? O esa galleta. Llega el padre y le pregunta: ¿quién tomó la galleta? No, pues yo no fui. ¿Quién sabe quién lo hizo? Está mintiendo para que los padres no lo castiguen. O probablemente no le peguen, ¿no? Entonces aquí dice: no digas mentiras. Todos hemos mentido. El último que te voy a mencionar dice: no cometas adulterio. Éxodo 20:14. Pero Cristo en el sermón del monte, en el sermón de la montaña, dijo: ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos al sexo opuesto, ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. ¿Quién de los que estamos aquí jamás ha visto al sexo opuesto con deseos? Probablemente si le pregunto a un hombre, va a decir: pues yo no. Bueno, déjame te digo que si un hombre no ha visto a una mujer con deseos, a menos que sea homosexual, o si la mujer no ha visto a hombre, a menos que sea lesbiana, pero todos hemos cometido adulterio, viendo al sexo opuesto o viendo a una persona con deseos. Entonces imagínate, si vamos delante de Dios, delante de ese Dios que es triplemente santo y aborrece el pecado, y todo aquel que va en contra de la naturaleza en la que Dios nos ha creado, es pecador y dará cuentas a Dios de todo lo que ha hecho mientras estuvo vivo. Todo lo que ha hecho va a dar cuentas, y todo aquel que ha quebrantado la ley de Dios, bueno, es pecador, y la paga del pecado es muerte. Dios lo que quiere hacer con el pecador como tú y como yo es matarlo y enviarlo al castigo eterno. Pero bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Dios para que el pecador no fuera a ese castigo eterno? En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, por todo aquel que cree. El que no cree, según Juan 3:16 en adelante, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya era condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que Cristo vino al mundo, pero el humano amó más
las tinieblas su pecado que a Cristo, porque todas sus obras son malas. Por eso es que todo aquel que está en tinieblas no quiere venir a la luz, para que sus pecados no sean expuestos, no salgan a la luz. Por eso todo aquel que escucha del Evangelio, de la palabra de Dios, y se da cuenta que la ley de Dios mismo es veraz, decide probablemente cerrar sus oídos, ignorar a Dios, o irse aborreciendo a Dios, diciendo, bueno, sí soy pecador, pero Dios así me hizo. La realidad es que Dios no hizo nada imperfecto. La palabra de Dios dice que Dios nos hizo perfectos, sin manchas, sin pecado, pero que el humano buscó el pecar. El humano buscó perversiones. No podemos culpar a Dios de mi fornicación, de mi mentira, de mi adulterio, de mi robo. Yo no puedo culpar a Dios. En este caso lo que podría decir yo es, no quiero aceptar la realidad de que el culpable soy yo y el que va a dar cuentas soy yo. Prefiero echarle la culpa a alguien más y que aquel pague por mí. Por lo tanto yo sigo gozando de mi pecado y aquel que se lleve la culpa. Entonces, fíjate, la realidad es que todo aquel que está escuchando en este momento es pecador, igual que yo. Pero hubo un justo que pagó en tu lugar. Hubo un intercambio. Cristo tomó cada uno de los pecados de las personas. Según la palabra de Dios dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tomó el pecado de toda la gente sobre él mismo, como si él lo hubiera cometido ese pecado, como si cada uno de esos pecados que tú has hecho los hubiera hecho Cristo, cuando él nunca pecó, jamás le hizo mal a ni una persona, pero aún así fue tratado como el peor pecador. Fue visto como el peor, como el horrendo pecador que tú conozcas o tengas en tu mente. Bueno, Cristo fue visto como ese peor pecador. Dios lo hizo pecado en tu lugar, por el pecador. Entonces, Él no conoció pecado, nunca conoció pecado, nunca hizo pecado, nunca le hizo mal a nadie. Él es inmaculado, pero Él fue molido por los injustos, el justo por los injustos. Entonces probablemente en este momento, fíjate, tienes tiempo de estarte burlando, probablemente riéndote, mofándote de las cosas de Dios. En este momento hay posibilidad, es posible, pero después de la muerte ya no va a haber tiempo de burlarte de las cosas de Dios. En este momento, fíjate lo que dice la Biblia: Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si aún Dios no ha matado a aquel blasfemo, a aquel mentiroso, a aquel adúltero, a aquel violador, aquella persona que usa su palabra a su conveniencia, si Dios no ha matado a todos aquellos y cada uno de los que han usado su palabra, o blasfemado su nombre, o quebrantado su ley, es porque Él es paciente. Él es paciente. Ese es uno de sus atributos. Pero otro de sus atributos es que Él es justo también. Él es santo y aborrece el pecado. Entonces, Cristo murió. Él fue matado por el mismo Padre. Cristo recibió la ira de Dios para que el pecador pudiera tener vida eterna. Según Isaías 53 dice que Él fue molido por nuestras transgresiones y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido curados. Entonces, fíjate, después de que Cristo fue molido, fue al madero. Estando ahí, Él clamó al Padre y le dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Que esto traducido del arameo quiere decir: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué se sintió desamparado? Cristo sí es santo, justo y no tiene pecado. Bueno, porque Él estaba cargando con el pecado del mundo. Se sintió desamparado, mas no fue desamparado. No estaba separado de Dios, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nunca se han separado. Siempre están unidos. Pero Él sintió la separación porque estaba cargando con el pecado del mundo.
todo el pecado del mundo estaba sobre él y él se sentía culpable a causa del pecador. Entonces, después de haber dicho, ¿por qué me has desamparado?, dijo, consumado es. Estaba diciendo, he terminado la obra, he pagado la deuda de pecadores. Y después de esto, él entregó su espíritu. Él decidió cuándo morir. Fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios, que verdaderamente había pagado por cada uno de tus pecados. Sí, tus pecados, tú que has creído, Cristo murió por cada uno. Según Salmos, Él se sintió, y de hecho los Salmos son del rey David, pero eso era una sombra de lo que Cristo iba a padecer, e iba a sentir. Y dice que Él se sintió como un gusano. Él se sintió como un gusano. La ira de Dios está sobre ti, lo que te resta de vida y por la eternidad en el infierno. Si te das cuenta, hasta ahorita no te he mencionado que tienes que pertenecer a una religión. Lo que te he mencionado es que tienes que creer en Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, porque fuera del Cordero de Dios, que es Cristo, no hay salvación. Lo único que podemos encontrar, si tratamos de hacer buenas obras, si tratamos de pertenecer a una religión, o si tratamos de irnos de rodillas a algún lugar, o de dar todos mis bienes a la iglesia para ganar un lugar en el cielo, lo único que estoy haciendo es amontonar ira para el día de la ira. Lo que provoca el hacer obras a cambio de mis pecados para Dios es hacer enojar más a Dios, porque es como decir, ¿sabes qué? Yo te doy tanto dinero y tú perdonas mis pecados. Pasa por alto mi pecado, pasa por alto mi violación, pasa por alto mi robo, pasa por alto mi adulterio y yo te doy dinero. ¿Qué pasaría si a un policía que no es corrupto, le dijeras, ¿sabes qué? Yo maté, yo secuestré y yo hice infinidad de cosas en contra de la ley, pero te doy dinero para que dejes pasar para que pases por alto todo lo que hice yo mal. Si este policía es justo, va a decir, estás mal y tienes que ir al infierno, y si te íbamos a dar probablemente 5 años, ahora te daremos 20 por tratar de darme dinero a causa de tu pecado o tu culpa o tu falta. Imagínate cuánto más Dios, que es triplemente santo, que es justo, que aborrece la injusticia, ama la injusticia. ¿Cuánto más? Entonces, el único que nos puede librar de la ira venidera, que es un Dios que es triplemente santo, y que Hebreos 10:31 dice que es horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo. El único que nos puede librar de todo eso solamente es el Hijo de Dios, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la segunda persona de la Trinidad. Hay una secta que no cree que Cristo es Dios, pero la palabra de Dios dice que la salvación es del Señor, de Dios. Si Cristo no es Dios, si crees en un Cristo que no es Dios, es imposible que aún ese Cristo te pueda salvar él mismo. El único que te puede dar la vida eterna, el único que te puede salvar es Cristo, Dios, el Hijo de Dios. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese Cristo que es Dios es el único que te puede dar la vida eterna, y otros Cristos fuera del verdadero, lo único que nos puede dar es el castigo eterno en el infierno. Dios te bendiga.